Colombia está nuevamente sobresaltada con las declaraciones de Nicolás Maduro y todo el escenario policialesco de show. Fue tomado preso, después él hizo declaraciones escandalosas, implicó no solamente al supuesto presidente Petro, sino a 16 personas más, de manera tal a que vino a como que a corroborar, pero de una manera mucho más amplia y oficial, las cosas que Benedetti, en medio de esos tragos in vino veritas, había declarado hace un mes atrás. Todo esto deja al país en un sobresalto. Tenemos un presidente ilegal, ilegítimo, que sobrepasó los cupos electorales y cometió un delito, y por lo tanto es una persona ilegítima que debe someterse al juicio. Pues estoy aquí con la persona más indicada para que nosotros tengamos una idea y orientarnos bien sobre todo este caos que se está formando y sobre este sobresalto. Se trata del doctor José Manuel Abushaibe, uno de los mejores litigantes que tiene el país, una persona que ha tenido un currículum extraordinario de servicio al país, no solamente en el Congreso, sino como gobernador interino de La Guajira, y un hombre que tiene la cabeza muy bien puesta en materia del respeto a las leyes y el Estado de Derecho en Colombia. Así que va a ser para nosotros un honor tenerlo acá y poderle hacer algunas preguntas. De todas maneras, ustedes podrán hacer preguntas posteriores con comentarios, y le pediré al doctor Abushaibe que él tenga la bondad de irla redimiendo a lo largo de estos días posteriores. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos del Centro Cultural Cruzada, a todas esas personas de bien que quieren una Colombia respetuosa del Estado de Derecho, esa Colombia libre, que amamos nuestras instituciones, nuestra historia, y que estamos realmente sobresaltados con todo lo que se está anunciando a propósito de las denuncias interpuestas por Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, que comprometería mucho la legitimación de la presidencia de Gustavo Petro por aquello de los topes y toda una serie de denuncias que realmente salpicaron muy feo a la presidencia y que deja al Estado también en una situación de o respeta el Estado de Derecho y lleva adelante un juicio político, o el país quedaría en el plano nacional e internacional muy ensuciado por la falta de ese respeto a las leyes. Como yo ya les dije en la introducción, tengo el honor de tener aquí al doctor José Manuel Abushaibe. Doctor José Manuel, un gusto saludarlo. Un saludo a la audiencia, por favor. Gracias, doctor Escobar. Agradezco mucho al Centro Cultural Cruzada esta oportunidad de dirigirme a muchos para explicar lo que está sucediendo con el juicio político, única vía que se tiene para poder responsabilizar al presidente de varias conductas irregulares, doctor Escobar. Magnífico, doctor Abushaibe, es de eso que nosotros tenemos la gran oportunidad de estar conversando con usted. Y nosotros queremos preguntarle, hacer como que voceros de la opinión nacional, ¿qué cambia aquí con las declaraciones de Nicolás Petro? ¿Cómo se está llevando adelante este proceso de la Fiscalía, de las prerrogativas que tiene Nicolás Petro? ¿Por qué él ahora está con libertad condicional tan rápidamente? Si esas declaraciones realmente son consideradas pruebas, ¿qué vendría a cambiar en el panorama diferente de lo que ya dijo Benedetti? Bueno, hay que aclararle al país que desde hace rato ya está comprobado la violación de topes electorales en la campaña presidencial. Existen documentos que así lo prueban. En el Consejo Nacional Electoral existe una auditoría. Lo que pasa es que este país quiere vivir de show en show. Y eso parece que se hace a propósito para confundir a la gente. Mire que cuando ya hicimos eso,
las peticiones, se guardaba silencio. Apenas dijo Benedetti algo, en unos audios salieron los congresistas y algunos políticos a poner denuncias por lo de Benedetti, que no quedó en nada. Ahora sale el hijo de Petro también anunciando, y eso es titulares de prensa, que ya se cayó Petro porque el hijo dice que sí entraron dineros ilícitos a la campaña. Hoy leo en la revista Semana una entrevista de él y está diciendo lo contrario. Está afirmando eso. Dice que su papá no sabía nada. Todo un show que nos está llevando a que el pueblo se confunda, a que digan que Petro es inocente. Lo del hijo va por ese camino, hasta el extremo que el director del Partido Liberal, César Gaviria, dice que Petro no es responsable y hay que apoyarlo para que continúe en la presidencia. Todas esas situaciones parecen como apoyadas para confundir a todo el pueblo. Si ya están las pruebas hace rato, documental, de que se violaron los topes, que da como consecuencia, de acuerdo al artículo 109 constitucional, a la pérdida del cargo. De pronto eso es lo que están distrayendo. Yo la verdad que la tengo clara en ese aspecto. Nosotros sabemos que la comisión de acusaciones no es ni para juzgar ni para definir nada. La comisión debe recepcionar las denuncias y darle el trámite correspondiente. Esa es toda su función. Quien decide si precluye o acusa en la sala plena o la plenaria de la Cámara de Representantes, que debe decidir eso. Pero ellos se están comportando como si fueran los que van a decidir algo falso. Eso confunde. Y ahí vi un comunicado de Mansur, actual presidente, que acaban de elegir, diciendo que ellos se rigen por la ley 600 del 2000, que es de procedimiento penal. Eso es falso, hombre. Si estamos hablando de juicio político y no penal, la norma que orienta estas investigaciones es la ley quinta del 92, que es el estatuto del Congreso. Pero ¿por qué se van hacia lo penal? Porque así fue como confundieron con el proceso de Samper. Lo exoneraron porque ellos votaron fue un juicio penal y no político. En el político es lo que ellos están confundiendo. ¿Cómo así que todavía no saben cuáles son las normas? Y no son ellos. La sala de instrucción de la Corte tiene esa duda. Si se aplica la ley quinta o la ley 600. Si ellos no son jueces penales, por eso se habla de juicio político y no juicio penal. Quien investiga penalmente al presidente sería la Corte Suprema. Una vez el Senado le llegue la acusación contra el presidente, la traslada a la Corte Suprema. El Senado define lo político, si lo destituye o no, por considerar que tuvo una conducta indigna y que debe separarse del cargo. Esa es la realidad constitucional que vive el país y se quieren confundir. Ahora nos viene con lo del hijo de Petro. Lo del hijo de Petro se está enfocando si es verdad, porque no ha presentado ninguna prueba. Yo lo veo como mentiroso. Lo veo diciendo incoherencia. Un día dice una cosa, otro día otra. En semana hoy sale. Total que parece todo un show donde un hombre que está acusado por delitos graves ya está en libertad. Que colaborar con la justicia. ¿Y dónde están las pruebas? Eso va a pasar como sucedió con Benedetti. Todo un show que va a terminar convenciendo al país que Petro es inocente. Que es producto de presión de la derecha, como dicen. Y nos están olvidando los documentos que yo reporté como fundamento de nuestra denuncia de que sí violó los topes. Vean ustedes hasta dónde llega todo este país. Entonces salen y aprovechan siempre los políticos. En todos los shows que han hecho, vimos cómo salieron a poner denuncia por lo de Benedetti. ¿Qué pasó? Nada, ahí quedó Benedetti y no pasó de allí. Ahora salió J.P. Hernández y otros a poner denuncia. Y miren cómo unos congresistas, que me reservo los nombres, porque son públicos, salen a pedir la renuncia. Eso no puede ser que un congresista diga así. Si ellos saben que ellos son los competentes para investigarlo y juzgarlo, ¿cómo van a pedir renuncia? Eso llama la atención.
O sea, nos quieren confundir. La renuncia no se va a dar ante un hombre que le gusta confrontar, que se crece ante las dificultades, como sucedió cuando fue alcalde de Bogotá. Supo superar la destitución que le dio el procurador de entonces, Ordóñez, volvió al cargo con más fuerza a través de la Comisión Interamericana. O sea, no estamos ante un Petro que se va a acobardar por la petición de renuncia, se va a crecer. Pero si ustedes analizan, poco a poco está convenciendo al país que hay víctimas de un complot donde ya investigaron al hijo, donde no van a poder demostrar nada, porque ya el hijo dijo que no sabía nada de lo que pasó en los gastos de la costa. Y todo eso va a seguir andando en esa manera, que ya hay penalistas diciendo que Petro no sabía de nada, de cómo se superaron los topes, y se llega a decir. En cambio, cuando nosotros hicimos la denuncia, el informe que tiene el Consejo Nacional a través de una auditoría dice, ahí sí no pasó nada, que sí violó los topes. En eso es que se debe basar. Aquí no hay aspecto político, sino un aspecto documental. He insistido en eso y eso lo omitieron hacerlo. Yo sé que extraoficialmente están diciendo los políticos de los partidos congresistas que van a las marchas, hacen creer que están contra Petro y al final votan con Petro. Entonces eso nos tiene confundidos. Yo en este aspecto sigo adelante. Estamos en un país que yo respeto el Estado de Derecho. Vamos a ver hasta dónde se van a convencer los congresistas de la responsabilidad. Vamos a un juicio que nunca lo han hecho público. Y esta vez estamos exigiendo que la ley quinta, miren que es la ley quinta, dice que debe ser público todo. Ahora me quieren aplicar una ley penal, la ley 600, que eso ya es reservado. O sea, miren cómo se están confrontando situaciones y además ellos no son jueces penales y así nos vamos a ir como sucedió con Samper. Con Samper sucedió lo mismo. ¿Y sabe qué pasó? Votaron fue el juicio penal, los congresistas, no el político. Y se echaron para atrás todas las pruebas penales que había y nunca pasó a la Corte Suprema. Realmente me preocupa lo que está sucediendo. Estamos en un país muy presidencialista, donde el presidente de turno parece un monarca, tiene todo a sus manos, presupuestos, cargos. Las situaciones nos hacen pensar que ya lo vimos inicialmente cuando lo rodearon los partidos, hicieron un acuerdo nacional, después el mismo Petro lo deshizo porque quería imponer normas impopulares como reforma a la salud, reforma pensional, todo eso obligó a esto que se vean entregados de pasar de partido de gobierno a partido independiente. El que se quedó fue el Partido Liberal, donde César Gaviria insulta al presidente y después aparece diciendo que hay que defenderlo. O sea, no sabemos cómo vivimos con tantos políticos que de la noche a la mañana cambian de pareceres. Por eso me preocupa qué va a suceder en el futuro ya sobre el juicio político. Todo, hasta las organizaciones internacionales como el Foro de Madrid han dicho que es el único camino que existe para respetar la institucionalidad. O sea, estamos en Estado de Derecho. Tenemos que ir por el camino correcto que dice la Constitución. Juicio político. Eso yo lo insistí desde el comienzo. Porque comienza, mire, hablan de cabildo abierto, hablan de marcha para pedir renuncia, hablan de todo lo que no es correcto. Y eso fortalece todavía más al presidente. El presidente le tiene miedo a enfrentar el juicio político. Por eso él trata de evadirlo. Y yo aquí permanezco a mi edad, doctor Escobar, con paciencia. Yo sé cómo son estos trámites, tanto en la justicia como en el Congreso de la República. A mi entender, no podrá evadir nunca las pruebas que hay, sin meter lo del hijo ni lo de Benedetti, el doctor Petro. Eso fue contundente, violó en 38 millones, reversaron la factura, y eso que omitieron reportar gastos de comando, reportaron otras situaciones de que pagaron a asesores extranjeros para los testigos electorales. O sea, si vemos todo lo que se acumuló en un informe de auditoría, está superado los topes hace rato. Eso debió ya terminarse, pero el Consejo Nacional Electoral no hace nada.
tiene las pruebas ahí, la fiscalía se las pidió, tuvo que hacerse orden de policía judicial porque no le ha querido mandar el expediente. Yo lo solicité y cáiganse de espalda. Un expediente que debe ser público, me dijeron que había reserva por seguridad nacional. Óigalo bien, seguridad nacional, porque se trataba del presidente, cuando ellos no investigan al presidente. Yo no quería ahondar porque mi preocupación no es el Consejo Nacional Electoral, es la Comisión de Acusaciones, que es la única y competente para investigar a Petro. Dificultades hay, problemas hay, pero no se está aterrizando porque estamos siendo objeto de lo que está sucediendo a nivel de convocatorias, de marchas, de protestas, que indican de que hay unas situaciones que yo tampoco entiendo. Esto se está prestando para muchas cosas que están ayudando a Petro, así lo digo, lo están ayudando, porque no se concreta lo que es el juicio político. Creo que en Antioquia se dijo para el 16, marcha pero con juicio político. Esto debía decir, renuncie. No, hombre, eso ya es una situación que parece provocada para volverlo víctima, y que se lo escucha el congresista, porque está diciendo así, presidente, renuncie. No se ríe. Un congresista sabe que ellos son los que tienen que hacer el control político y destituirlo. ¿Cómo va a pedir renuncia? Y lo he escuchado de congresistas. Inclusive en la marcha colocan renuncia o juicio político. Lo del juicio político lo dejan a un segundo lado, que es lo que le tiene temor Petro. Ya lo ha dicho varias veces, que le quieren hacer un golpe blando a través de la comisión de acusaciones, que ya se nombró un presidente que aparentemente no es amigo de Petro, está contrario a Petro, y eso no lo veo así. O sea, se está presionando al presidente como cuando se eligió presidente del Senado. Y esa circunstancia nos pone a pensar hasta dónde va a llegar Colombia, hasta que sus congresistas quieran, hasta que su poder legislativo quiera. Si consideran que Petro es inocente, indudablemente no podemos hacer nada. Esa decisión es la que hay que controlar. A los congresistas que en forma pública digan que es inocente a pesar de las pruebas documentales. Ese es el país que estamos viviendo y que consideramos debe seguir existiendo dentro de un Estado de Derecho. Nosotros no podemos ir más allá. Así que no queremos participar ni estar de acuerdo con pronunciamientos que son espectaculares como para crear confusión. Eso de la renuncia, repito, es parte de esa confusión que está ayudando a Petro. ¿Cómo le van a pedir renuncia unos congresistas que deben ir tramitando lo del juicio político? Ellos son los que tienen la definición, o sea, ellos son los que tienen que votar y salen a pedir renuncia. Esto da pena decirlo aquí, que se esté haciendo. Yo insisto, acompaño todo lo que sea para promover el juicio político. Yo estoy trabajando duro con argumentos en la Corte Suprema que tienen unas ideas de que el juicio político de pronto debe ser un juicio penal, y eso es falso. Ellos están confundidos, no saben qué ley aplicar, porque así lo acabo de recibir de una comunicación de la sala de instrucción. Eso pasó a la sala penal porque la comisión solamente hace juicio político o inicia o hace todo en base al reglamento del Congreso, ley quinta. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley quinta dice que a los 2 días debe de recibir la denuncia, debe repartirse, nombrarse un investigador o hasta 3, y a los 2 días siguientes estos deben citar a juramento al denunciante para que se ratifique. Como yo estoy diciendo eso, entonces me salen que la ley 600 dice que hay 6 meses. Mire la diferencia, 6 meses para llamarme o para iniciar la investigación. Esto parece como un juego que hay a propósito para lograr, como pasó con Samper, que confundieron al pueblo y terminó Samper exonerado, sabiendo el pueblo que era culpable, pero tuvieron que aceptarlo. Eso se hace así. Quieren calmar la furia de la opinión pública haciendo shows como el del hijo de Petro. Dígame, que alguien me informe cuáles son las pruebas presentadas. En cambio, nosotros insistimos
En la comisión está el informe reportado por la campaña, está el informe de auditoría que dice que sí se violaron los topes. Entonces, ¿qué más queremos? Los shows que está haciendo Benedetti, bueno, esos son aspectos penales que hay que pedirle que lo pasen a la Corte Suprema, en su momento el Senado. Lo mismo que lo del hijo de Petro. Pero mira hasta dónde vamos, que es más importante lo del hijo de Petro. ¿Y dónde está la prueba? Fue importante hasta no querer lo de Benedetti. Benedetti, ¿qué ha dicho, doctor? No ha dicho nada, se ha negado a hablar. Quedó en un show donde decía que ya se había caído el gobierno y sigue siendo gran amigo del presidente. El hijo de Petro, van a ver usted, se reintegra al amor paternal, al amor de su familia, y no va a pasar nada. Nos van a distraer, y como estamos tan confundidos, nos estamos confrontando nosotros mismos porque no tenemos mecanismo de unir una oposición y no sabemos en verdad quién es oposición. Yo la verdad que no entiendo quién es la oposición en Colombia. Uno dice una está cosa, toda dividida, fragmentada, totalmente, aparentemente unida, pero no es real esa unión. sí, y tampoco van enfocados a situaciones reales. Nos confunden. Con eso calman las expectativas del pueblo cuando dice vamos a marchar. Fuera Petro. Pero fuera Petro, ¿cómo? Y ahí no vamos a pasar. Y ahora renuncie Petro. Si nosotros conocemos el trasegar de la vida de Petro, él es un confrontador, apenas le digan así, ya lo dijo inclusive. Dijo que él lo eligió el pueblo. Y solamente el pueblo lo puede sacar. Inclusive no respeta ni lo que vaya a hacer el Congreso. Va confrontando. Y esto le preocupa a los políticos, que vaya a estallar una situación de enfrentamiento polarizante que lleva a la violencia. Ellos acuden a la violencia como la primera línea. Todo eso lo pone a uno a pensar qué va a pasar en Colombia. Yo me limito a mi papel académico de jurista a seguir diciéndole al país la verdad. Si logramos rescatar la institucionalidad, pero es con la destitución, él sí violó los topes. Si lo dejamos pasar, estamos dejando y abriendo un boquete hacia el futuro, de que no se debe respetar la Constitución y la ley, y los presidentes tendrán siempre una impunidad total. Pueden violar las leyes que quieran, que no serán tocados por el Congreso de la República. Eso es lo que hay que dejar constancia. Colombia se está jugando su condición de democracia y de Estado de Derecho. Sí, doctora Buchaibe, me parece magníficas sus declaraciones, y más, es una catarata de declaraciones, y si a usted le parece, yo quiero rescatar de todas estas cosas tan importantes que usted ha dicho. Me preocupa mucho aquello de querer, pretender desvirtualizar el auténtico proceso político, quizás por el lado del proceso penal, de manera tal a que después en un archivo, porque no procede, etcétera, etcétera. Y aquí entonces estamos frente a un show de falsas evidencias, posibles falsas evidencias, porque todavía no sabemos qué hubo en la fiscalía y qué presentó Nicolás, pero por lo que vemos es que hay cosas que es más show que otras cosas, y de pronto no da nada. Da la impresión, por lo que usted dice, que es que están desviando la atención al auténtico proceso político y a las auténticas pruebas que sí existen, y que usted ha sido la proa de ese proceso de juicio político con auténticas declaraciones como las mismas del Jurado Nacional de Elecciones, que reconoció la violación de topes, etcétera, etcétera. Dos preguntas, doctora Buchaibe, puntuales. Usted como profesional, como hombre de leyes, ¿cómo volver a recuperar el proceso y encauzarlo en el sentido correcto? Segundo, ¿qué recomienda a los colombianos de bien en las marchas? ¿Qué decir? ¿Qué nos sugiere usted? ¿Cómo canalizar esa manifestación del constituyente primario, del colombiano de bien, para apoyar un proceso en el campo del Estado de Derecho y de las leyes? Son esas dos preguntas. Bueno, el proceso que nosotros colocamos en la comisión de acusaciones, o sea, la denuncia, está con radicado propio. No me han dicho quién es el investigador, porque yo pedí desunificar con lo que hicieron los congresistas
aprovechando el fervor de las declaraciones de Benedetti. Ya decían, se cayó el presidente, con Benedetti se acabó el gobierno y resultó más fortalecido. Ahora vemos que con el hijo de Petro está sucediendo lo mismo. Las pruebas que yo presento y que están en expediente hace rato sí verifican la violación de topes. Una auditoría internacional que lo verifica, dicen, violaron en 38 millones.6 el tope. Lo que hicieron fue que reversaron una factura y le bajaron 39 millones y quedaron en el límite sin sobrepasarlo, algo que es ilegal, y lo hicieron después de leído el presidente cuando constataron que ellos mismos reportaron la violación de tope. Cuando se dieron cuenta, reversaron una factura de una empresa de seguridad diciendo que ellos no habían utilizado todo sino la mitad. Entonces la acomodaron, algo que dice la auditoría que no es posible. La auditoría después encuentra otras cosas, que no reportaron gastos en comando de Cali y Montería, que no reportaron otras situaciones como la que se denunció, pagaron a un asesor extranjero español que fue el que manipuló los testigos, que le dieron 70,000 pesos a cada testigo. Si nosotros comenzamos a hacer todo ese análisis, que hubo manejo de dineros en cuentas particulares de Ricardo Rojas, todo esto lo dice y eso tuvo su escándalo, lo dice el informe de auditoría, porque semana, el tiempo, le dieron bastante publicidad, pero no pasó nada. Eso sí iba por un camino que era correcto, pero es que yo hago la denuncia y nadie lo había hecho. Yo la hice, fui el primero en la comisión de acusaciones y eso llamó la atención. Los que han llegado después, mire por dónde van basados en los shows que han sucedido. Primero Benedetti, entonces me quisieron meter en eso para hacer una investigación interminable. Mientras Benedetti declara o no declara, que si Benedetti comprueba lo que dijo, aporta pruebas, él no ha querido hablar ni va a hablar. Hasta ahí llegó el show. Con el hijo de Petro, yo veo de esta forma lo que sucedió. Va a fortalecer a su padre, porque ya se dice que él lo reconoce, que no sabía Petro de la entrada de dineros, que él sí colaboró en la costa dando recursos, pero según él el padre no sabía, ya Petro lo está diciendo, que hubo violación de tope. Terminan sancionando, como se espera, a Ricardo Rojas gerente, como lo han hecho en otras campañas, Petro inocente, y ya la conciencia popular cree que el hijo, que aparentemente es un traidor a la familia, lo está diciendo que no hay pruebas que demuestren que Petro sabía y que violó los topes. Si ya los topes están violados, porque quieren enfocar todo a que él presente las pruebas de dineros diferentes, violando los topes. Si ya lo dice la auditoría, basta con que digan cuánto es la donación por haber pagado los comandos, cuánto fue lo que se manejó en efectivo, cuánto costó el asesor internacional. Vea, cuánto le pagaron a los testigos mal, y lo que reportó ya de que habían violado, ellos mismos lo reportaron de 38 millones de tope. Así se hubiera sobrepasado en un peso, ya era objeto de aplicarle el artículo 109 sobre pérdida del cargo. Mira hasta dónde va. Lo que sí está realmente demostrado lo han dejado a un lado. ¿Qué va a pasar? La decisión del pueblo se va a basar en el hijo de Petro. No se demostró nada, no se violaron los topes. Petro es una víctima del complot de Arequipa. Todo aquí se viene abajo. Mira, así se maneja Colombia. Sí, todos señor. Lo hicieron con San Pedro, lo hicieron con todo, y ese es mi temor. Y ahora se manifiesta que va a haber marcha. Yo el 15 tengo una entrevista con la comisión, vienen unos amigos que van a aportar unas planillas de firmas apoyando lo del juicio político. Me parece mejor para que tengan de viva voz del presidente qué es lo que se está haciendo. Pero me hablaron de unas marchas, que es una de las preguntas que de pronto hay que responder en esta entrevista. ¿Qué sucede? No, yo comparto y he caminado a todas las marchas. Una dice una cosa, otra dice todas coinciden fuera Petro. Eso sí, todos quieren fuera Petro, pero van por afirmar mejor juicio político a Petro, mejor así, ¿cierto? Es que la marcha debe ser sobre juicio político. Yo pregunto, ¿de dónde surge
que va a haber una marcha para pedirle renuncia a Petro. ¿En qué forma se le va a pedir renuncia a Petro? Estamos dentro de un Estado de Derecho respondiendo por la institucionalidad. Pero lo que me extraña es que dentro de esa marcha haya congresistas. ¿Por qué no le preguntan a los congresistas? ¿Y usted por qué no cumple con el juicio político? ¿Por qué usted como congresista no hace un debate? ¿Por qué no se ha iniciado el juicio político? Va a salir con nosotros a pedir renuncia. Eso me parece parte de otro show, donde ellos, para quedar bien con el pueblo, manifiestan: estamos contra Petro. De pronto por debajo dicen, porque ya yo lo sé, que eso del juicio político no va para ninguna parte. Entonces, para complacer a los electores por las posibles elecciones de octubre, las elecciones regionales, siguen engañando al pueblo. Yo no puedo decir más nada, pero sí estoy en contra de ese show de la renuncia. Que sean congresistas los que nos quieren llevar hasta allá. Pida la renuncia, pero yo le pregunto, ¿por qué el pueblo no le dice a los congresistas: ¿y usted qué está haciendo para el juicio político? Miren cómo nos extraen un congresista pidiendo renuncia. Ellos lo que tienen que decir es que están advirtiendo en su corporación que por favor, ¿por qué no se ha iniciado el juicio político? Si ellos son congresistas. Entonces salen con otro cuento de que se adelanta porque eso están expresando y pueden ser impedimentos, lo que quieran decir. Pero no siguen entonces pidiendo renuncia cuando ellos deben responder por su actividad de control político a través de un juicio, y no lo están haciendo ni lo dicen, porque yo sé que hay un partido de oposición que no está de acuerdo con el juicio político, y ellos mismos, algunos salen a hablar ahora de pedir renuncia. Toda esa contradicción son decepcionantes, porque nos estamos viendo la cara de un país que maneja la política en una forma que no la entendemos. Ya yo no creo ni siquiera en la fiscalía, porque llaman, van con todo, allanan, se lo llevan como un delincuente al hijo de Petro y ya está libre. ¿Por qué está libre? Si ellos mismos dicen que tienen prueba de que él tuvo el requisimiento ilícito, que sí lo tuvo. Lo dejan libre porque él está dando pruebas sobre el papá. ¿Cuáles pruebas? Ninguna. El papá se está defendiendo y yo no conocía de eso. ¿Cuál es la sensación, doctor Escobar, que va a dejar el hijo de Petro? Que su papá es inocente, por favor. Esa es la sensación, que no vamos a poder luchar contra eso en el pueblo de Colombia. Ya lo que yo diga, eso ya pasó a segundo plano. El hijo de Petro mintió, no dijo, no comprobó nada, o si dijo que entró, el papá no sabía, por lo tanto, el papá es inocente y ya dejen eso a un lado. La comisión de pronto resuelven, archivar todo, o en la plenaria, y hasta allá vamos. Parece un show montado entre padre e hijo, eso es lo que yo estoy entendiendo, y la fiscalía, que es parte de un partido de oposición que no quiere el juicio político. Entonces, yo la verdad me confundo, pero yo sigo en mi papel de jurista con experiencia de hace muchos años, a ver hasta dónde le hacemos ver al país que el gran perjuicio se está causando con aceptar estas violaciones de topes por las candidaturas presidenciales, que pasan sin tener consecuencias ni responsabilidades, sino que terminan pagando la consecuencia un gerente, que han condenado al de Odebrecht, están condenando al de Zuluaga, están condenando a todos, son los culpables, menos los candidatos presidenciales. Eso es injusto, aquí no hay democracia si es así. Aquí estamos viviendo una mentira de un Estado de Derecho. Si no condenan a Petro, no estoy diciendo que vaya a la cárcel, pero sí a perder el cargo. Lo dice la Constitución, el que viole los topes pierde su cargo. Así lo dice expresamente. ¿Por qué no se le cumple a Petro? Porque él está por encima de la Constitución. Entonces, hoy en día vamos a tener como consecuencia que los presidentes no son objeto de sanciones de ninguna especie. Hay impunidad total, no solamente para el presidente, sino para los altos cargos como los magistrados. Mira hasta dónde vamos, que los magistrados prefieren tapar eso porque ellos tienen la misma condición de fuero. O sea, si no le pasa nada al presidente, sí, tampoco a ellos. Pero hubo un magistrado que sí le pasó, que fue como situaciones del gobierno de turno, que era Santos, y fue Jorge Pretel.
Jorge Preter de la Corte Constitucional sí le aplicaron juicio político. Él votó en contra de la reforma de regalías, estaba como uribista en contra de Petro, y resulta que a él lo destituye el Senado por petición de la Cámara. Su proceso penal pasó a la Corte, como ese es el juicio político. En la Corte le encontraron la prueba, fue después. Se decía que él había recibido 500 millones y resulta que después de años, de varios años, encuentra la prueba y lo condena y lo capturan. Hace poco lo capturaron, eso tenía ya varios años. Ese es el proceso que tiene que tener Petro. Y los mismos magistrados, es que ellos mismos se están tapando lo que tienen fuero para no ser tocados. Si ellos permiten que toquen a Petro, ellos también pueden ser tocados. Y entonces eso lo sabemos, que en Colombia esta situación se intentó en una ocasión crear una instancia que juzgara con independencia a todos los que tenían fuero y no se pudo. Esto ha quedado en manos de los políticos. Un Congreso que puede juzgar a un magistrado tiene esa facultad de juzgar al presidente y vemos cómo se reparten las circunstancias. Ese es el poder que da tener una credencial de tener grandes cargos y grandes contratos, porque es que ahí se deriva todo esto. Los ingresos por los presupuestos son enormes de darle contrato. Yo me acuerdo que daban peajes, daban todo lo que notarías, daban de todo. Y eso era impresionante, cómo derrotar una situación como esa que tiene ya el pueblo colombiano en su cabeza. Aquí lo que hay en estos momentos es una confrontación que ya están cediendo, de que el señor Petro no suelta con facilidad los cargos y los contratos, y por eso Gaviria, después que estaba en contra, le escribió, no le contestó, y salió sin de que nadie le dijera nada, que hay que dejar al doctor, al presidente en su cargo, porque no se va a crear caos institucional. El Partido Liberal dice que eso, miren cómo lo dijo, y si te den en cuenta que esto se van a molestar, porque hay unas elecciones regionales que puede reaccionar el pueblo, pero es que el pueblo le están metiendo en la cabeza que Petro es inocente, que el hijo está mintiendo, que el hijo no entregó pruebas. ¿Cuál es el capítulo final de esta película? Petro es inocente. Cuando yo quiera decir, pero está la prueba que yo estoy mencionando. No, ya eso pasó. Ya Petro es inocente. Mira hasta dónde va esto. Y esto de la renuncia es el show que se hace en toda democracia, de salir a concentración de los políticos, echan el discurso y engañan a la gente. Eso es la permanencia de nuestra democracia. Pedirle renuncia a un congresista al presidente es prácticamente un engaño. Lo que tiene que decir el congresista es que él va a pedir el juicio político y va a votar la culpabilidad. Pero no sería como si fuera un ciudadano común y corriente a pedir renuncia. Eso no puede ser posible que lo diga un congresista. Diga de frente. Yo escuché a JP que habla del juicio político, pero en base a las pruebas del hijo de Petro. Hay unos cuantos que sí hablan de responsabilidades, pero el grueso del Congreso se está arrimando a que sea lo del hijo de Petro lo que defina si este hombre puede ser objeto de una destitución o no, y se está inclinando la balanza es a favor de la inocencia de Petro, porque el hijo dice que no entró, él no sabía, que bueno, que entró pero no sabía. Igual, acuérdense del elefante de Samper. Al final, fue igual. Fue a sus espaldas. Son shows que se están repitiendo permanentemente. Otros presidentes no han sido objeto de juicio político, iban a ser como Pastrana, el mismo doctor Uribe. Se le ha intentado hacer, pero no se ha podido. O sea, la comisión de acusaciones se convirtió en comisión de absoluciones porque ellos amenazan con abrir investigaciones y enseguida el presidente se mueve. Y ser presidente de una comisión de acusaciones como Wilmer Carrillo, que acaba de salir, salió con muchos contratos, está investigado por muchos contratos, por corrupción, y nadie dice nada. Salió rico de ahí y salen ricos muchos. O sea, esa es la realidad política que vive el país. Yo me limito a ser un jurista en cuanto a mis condiciones de disciplina en respeto a las normas, y por eso yo me aparto a veces pero acompañaría concentraciones, manifestaciones de exigir el juicio político. A eso es que se debe limitar el pueblo. Bueno, claro, queremos ver el juicio político, como eso es público, vamos a observar qué dice cada congresista. Eso es lo que hay que hacer.
Si no nos estamos engañando, que vamos a perder tiempo pidiendo renuncia. Abran el juicio que dice el nuevo presidente mandó, dice que ya están abiertos, y eso es mentira. No han abierto una sola investigación. Nos están volviendo a engañar. Como yo estoy dentro de esos procesos, yo también estoy siendo objeto de engaño, pero ¿qué hago? Aquí que usted me concede la oportunidad, le estoy diciendo a la gente. Nos están engañando, déjense de estar hablando de renuncia. Eso es un imposible histórico, conociendo a un Petro que fue guerrillero, a un Petro que ha confrontado al Estado y cree que va dócilmente a renunciar. Ya él lo dijo, a él lo eligió el pueblo y lo saca el pueblo. Entonces, en este aspecto, tenemos que tener mucho cuidado. Estoy dispuesto a participar en marchas, especialmente por mis amigos de Medellín, que son claros en que el 16 podemos hacer, pero en base al juicio político. Un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor Abushaibe, por supuesto. Y yo creo que, doctor Abushaibe, aquí entra un punto muy importante, porque usted afirma con todos los comentarios que hizo en una visión de conjunto, de que prácticamente se estarían burlando del Estado de Derecho y que seríamos víctimas de una serie de manipulaciones de orden psicológico o procesal, de manera tal a que entonces aquí entra una última pregunta que yo quería hacerle a usted, si me permite, doctor Abushaibe. ¿Cómo nosotros como colombianos podemos hacer para hacer respetar nuestro Estado de Derecho? Porque es que no nos pueden manipular, burlarse de los procesos y ya usted indicó cómo podemos hacer para encauzar de nuevo hacia el juicio político y no entrar en la jugada de renuncia de Petro. Pero ¿cómo, por ejemplo, en vistas a la ya anunciada marcha desde ayer, porque ayer fue que yo supe que se está anunciando una marcha para el 16 de agosto, qué es lo que debemos hacer nosotros como constituyente primario para hacer prevalecer el Estado de Derecho? Lo que puede hacer el pueblo con marchas, con protestas, es exigir el juicio político. No solamente vimos que ya tuvo receptividad internacional con el Foro de Madrid. Dice, solamente queda el juicio político respetando la institucionalidad en Colombia. Eso lo va a respetar todos los países del mundo, porque eso es nuestro Estado de Derecho. Decir ahora, vamos a salir a pedirle a Petro renuncia, ¿en base a qué van a pedir renuncia? Si siquiera se ha podido demostrar nada. Él va a confrontar y va a responder como si fuera una maquinación de la derecha que le está mandando al pueblo a renunciar, y él también va a hacer su concentración con sus guardias indígenas, con todo eso. Eso me parece hasta tonto, porque la verdad es que ya está todo enfocado en que sí se va a haber juicio político. Mansur, nuevo presidente, que es de la costa, él manifiesta que ya están las investigaciones abiertas, y eso es falso. No hay una sola investigación abierta. No se ha llamado a ninguno a ratificar el argumento. Hay un engaño. El que está pendiente de todo soy yo, y hasta el extremo que a mí, mi expediente por denuncia que hice, me lo apartaron, desunificaron, y me eligieron un investigador que no me han dicho. Yo hago peticiones, no responden, muchos ciudadanos de peticiones no responden. Aquí hay un juego. Y miren lo que me pasó con el Consejo Nacional Electoral. Pedí el expediente. ¿Cómo se le ocurre al Consejo Nacional Electoral decir que no me entrega copia porque es de seguridad nacional? ¿Cuál es la seguridad nacional que está en juego aquí? Es evitar que se conozca la verdad sobre todo lo que yo estoy diciendo. Y lo pidió también la Fiscalía, porque la Fiscalía también quiere obrar sobre ese expediente de allá, y tuvo que reiterarlo y hacerlo como policía judicial para que no se le pudiera negar así a mí. Como le estoy diciendo, miren todas las circunstancias agravantes. Pero ya sabemos que Petro adelantó la terna. Eso fue un preaviso a todos, hasta a los jueces, de que él es el que va a disponer de la Fiscalía. Metió 3 mujeres, y eso sí caló en Colombia. Sí caló, porque ya ese aviso lo recibieron. La Fiscalía va a llegar a diciembre. Y con el hijo de Petro en libertad, después lo define y no va a pasar nada. Él de pronto, como Benedetti dijo al final, eso fue producto de borrachera y de droga. Y hasta ahí llegó. ¿Qué va a decir el hijo de Petro? Él lo dice, si leen con detenimiento su entrevista, él tenía rabia con el papá. El papá lo
lo maltrató, que no lo había criado, que tal, pero después dice que sí lo quiere, que está triste. ¿Qué puede deducir uno aquí? Que puede estar inventando para que el papá mirara hacia él. Después él, cuando se dio cuenta, trató de visitarlo. O sea, hay un juego allí que indudablemente va a terminar diciendo el hijo de Petro, que pudo haber dicho muchas mentiras para llamar la atención del país. Lo que yo pregunto, ¿dónde están las pruebas? Que no se ven las pruebas, no hay documentos, no hay nada, sino todo un alboroto de que prácticamente, dice el hijo de Petro, entraron un chorro de plata, se han violentado, vete a toda la clase política de la costa. Este fue peor que Benedetti. Y en eso están pasando ahora. Entonces salen corriendo ya con el hijo de Petro, se cayó Petro. No se han dado cuenta que se está fortaleciendo Petro con su libertad. Y hoy con su decisión de decir en una entrevista que el papá no sabía, lo está declarando inocente, hombre. Claro, preciso. Yo llamo la atención de que muchas veces se manipulan. Hay crímenes de Estado que se ocultan. Gente que ha sido asesinada cuando Samper sucedió. Y se ocultó la verdad. Quienes participaron, si señalan a Samper, señalan, me acuerdo, a Cepa, otro de Álvaro Gómez, otras muertes más que se dieron, Modita Reñrechera, Medina, o sea, vimos todo un espectáculo y no pasó nada. Aquí ya hubo la primera, que me dicen que fue un suicidio, y de pronto todos estamos de acuerdo, de pronto que fue un homicidio, el que hablaba de la chuzada, el que hablaba del interrogatorio a la niñera de inexplicablemente se suicidó con el revólver de otro, cuando estaba en otras condiciones. ¿Cómo quedó esa mentira de Estado? Lo que sabemos, doctor Escobar, usted tiene conocimiento de esas realidades que se dan en el país, que todas esas son situaciones de Estado. Así como me dicen a mí, doctor, no le vamos a dar las pruebas que están aquí porque es seguridad nacional. Con ese argumento, un fiscal se pone de acuerdo con el presidente y tapan eso. Porque eso sí hubiera desbordado al país. Mataron al principal testigo de lo que pasó con Laura Sarabia, la chuzada. Ese, si hubiera hablado, porque parecía que iba a hablar, resultó muerto. En el caso, sí, del hijo de Petro, esto ya para mí es como muy infantil. De que tiene contacto con el papá, lo tiene. ¿Qué es lo que está pasando también? Él dice, es que dice tantas cosas que tiene un cuadro donde están los presuntos, personas vinculadas a Verónica Alcócer, vinculó a todo el mundo. Supe de un empresario que va a demandar a Revista Semana, que es el doctor Christian Dice, que él sí aportó, y él lo dijo, a la campaña, porque lo hizo hasta con cheque. Entonces él dice que cuál es el afán que tienen allí, que si la plata se la entregaron a la campaña en la costa y según Petro no entró a Bogotá, eso no significa que el reporte que no se hizo lo exonera. Que allá de 32 concentraciones que hubo apenas reportaron 8. Cada concentración de Petro valía una millonada. Todo eso es fácil de investigarse, de hacerse, si desean tantas situaciones como la de Petro, como la del hijo de Petro, Nicolás Petro. Basta con ver el reporte que hizo la campaña, que ese es documental. Aquí no hay invento, aquí no hay show, aquí no hay más nada. Ya se verificó que violaron los topes. ¿Por qué no se dedican a eso? Porque cada show de eso está convenciendo al país de que Petro es víctima de manipulaciones, de situaciones para que quiere la derecha de tumbarlo. Y mucho, si vamos a la derecha lo quiere dejar. Entonces, toda esta situación es un juego. Yo comparto lo de la marcha en base al juicio político. No, muchas gracias, doctora Bauchaibe. Creo que realmente lo que usted dice, estamos frente a un show, a una situación novelesca, impresionante y de gran envergadura. Y pues entonces la idea es para todos los colombianos, no nos dejemos engañar, sigamos en el marco del juicio político y lo esperamos, ojalá que pueda para esa marcha que ya se está anunciando el día 16.
Vamos a seguir, doctor Abu Shaibe, con la ayuda de Dios, uniendo la oposición que en este momento está huérfana, pero en todo caso con la ayuda de Dios vamos a salvar este país. Y pues yo le pediría a usted un último saludo, unas últimas palabras de despedida a nuestro público, por favor. Bueno, yo quiero transmitirle optimismo. Yo tengo 40 años más de experiencia en mi litigio profesional. Yo no estoy quieto. Yo he dicho cosas, mantengo en reserva mucho mi actividad ante la Corte Suprema para que sea investigado penalmente estos congresistas que se están dilatando el juicio político. Ya la sala de instrucción se produció, está en apelación ante la sala de instrucción, perdón, está en apelación en la sala penal y estoy seguro, le van a decir que ellos tienen que cumplir con la ley quinta del 92, que ahí es claro, preciso cuáles son los términos, 2 días, todo eso, que ese es el reglamento del Congreso. Aquí no vamos a hablar que ellos son jueces penales, eso es falso. Toda decisión, yo me estoy moviendo, me voy a mover en la Corte Constitucional, yo tengo una actividad inmensa para demostrar lo que yo estoy haciendo. O sea, confíen que tienen un abogado que ha obtenido grandes triunfos con otros congresistas de alta relevancia internacional, y yo no me voy a quedar quieto, porque yo no tengo ninguna animadversión contra el doctor Petro, lo traté de tumbar como senador, pero bueno, son las circunstancias del caso, porque noto en él que él quiere llevarnos hacia un vacío, hacia un radicalismo, y está sucediendo igual que en Venezuela. La clase política creyendo que Petro es tonto, que Petro va a entregar el poder en 4 años, no sé si estoy equivocado, pero ese es mi pensar, que hay que actuar rápido antes que él ostente más poder del que tiene y nos lleve a repetir la historia de Venezuela. Ese es mi pensar y creo que para allá va el doctor Petro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Abu Shaibe, por esta importante entrevista, y a usted, estimada audiencia, le pido que comparta esta entrevista, este video, le dé un me gusta y también suscríbase, de manera tal a que hagamos patria de esa manera, salvando a nuestra querida Colombia. Buenos días a todos.